Antes de nuestro compromiso, recibí un regalo del primer amor de mi novio. Un vídeo. En el vídeo mi novio, normalmente amable y refinado, parecía una persona diferente, fría, emocionada y llena de engaños. Me miró triunfante. ¿De verdad crees que te quiere? Me dijo: hace mucho que eres tan aburrida como un pez muerto. Cada semana, durante todos estos años contigo, ha venido a verme. Después de que terminamos, Brian seguía empapado en sudor. Ya estaba agotada, pero él no parecía satisfecho todavía. Brian me abrazó un rato. Me voy a duchar, tú duerme. Luego se envolvió una toalla alrededor de la cintura y se fue. Sus definidos músculos abdominales estaban húmedos de sudor, brillando color miel bajo la luz, y sus codos mostraban un tenue tono rosado. Al rato, justo cuando me estaba quedando dormida, oí sonar el teléfono. Brian susurró algo suavemente y sentí un suave beso en la frente. Hay un problema en el trabajo. Necesito solucionarlo. Vete a dormir. Estaba tan cansado que asentí vagamente y me volví a dormir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi teléfono volviera a sonar de repente. El agudo tono de llamada me despertó de un sueño profundo. La cabeza me daba vueltas al alcanzar el teléfono. Era Brian. Hola, ¿qué pasa? No se oyó nada del otro lado del teléfono durante un buen rato. Hola. Hola. Al cabo de un momento se oyó una respiración débil y desperté de golpe. Brian, ¿qué pasa? No es nada. Unos segundos después, la voz de Brian llegó por el teléfono. En el silencio de la noche su voz sonaba un poco distorsionada. No es nada, solo tropecé en las escaleras hace un momento. Cariño, te extraño. Mi corazón se conmovió y no pude evitar levantar las comisuras de mis labios. Sonreí y bromeé: ¿por qué eres tan pegajosa? ¿Llevas poco tiempo fuera y ya me extrañas? No hubo respuesta del otro lado. Tras un largo silencio, Brian por fin habló, aunque por alguna razón su voz sonaba un poco ronca. A la mañana siguiente Brian ya había regresado temprano. Era evidente que había trabajado horas extras toda la noche, pero se veía renovado, sin mostrar signos de agotamiento por estar despierto. Lo abracé por detrás sin poder ocultar mis celos. ¿Cómo puedes mantenerte tan enérgico después de no dormir en toda la noche, mientras yo estoy tan cansado que apenas puedo mantener los ojos abiertos después de solo unas horas menos de sueño? Brian sonrió y se giró para abrazarme, con su voz llena de cariño. ¿Para qué necesitamos a tanta gente trabajadora en casa? Mientras yo sea diligente, puedes dormir todo lo que quieras. Estaba a punto de hablar cuando mis pupilas se contrajeron bruscamente. Había una pequeña y visible marca roja en el cuello de Brian, su ubicación sumamente sugerente. Al notar el cambio en mi mirada, la expresión de Brian permaneció inalterada. Hay mosquitos en la oficina, me picaron varias veces anoche. Lo tocó con indiferencia: todavía me pica. Me quedé atónito por un momento. La posición de esa marca roja era pura casualidad, y su forma inevitablemente me hacía reflexionar. Pero ¿cómo podría ser? Brian y yo llevamos tantos años juntos, y él nunca se ha desviado. Alguien cuyo corazón y ojos están llenos de mí, ¿cómo podría traicionarme? Después de todos estos años juntos, debería confiar en él. Sin embargo, por alguna razón, sentía una inquietud indescriptible en el corazón, una ansiedad inquietante. Me voy a trabajar. Brian ya estaba vestido con su traje, un traje italiano hecho a mano que encarnaba a la perfección su elegancia, sus ojos reflejaban una leve sonrisa tras unas lentes frías. Se inclinó y me besó suavemente, un gesto delicado, como si apreciara un tesoro excepcional. Quédate en casa y espérame. Después de que Brian se fuera, me apoyé en el sofá mirando mi teléfono. Me apareció una solicitud de amistad en Facebook. Reconocí a la mujer de la foto de perfil, Cara, la compañera de juegos de la infancia de Brian. Me quedé un poco perplejo sin entender por qué de repente quería agregarme. Cara había crecido junto a Brian, prácticamente novios de la infancia. Pero Brian había empezado a desagradarle, y cada vez que se encontraban en las cenas, no me dejaba interactuar con Cara. Decía que Cara lo pasó de forma desenfrenada y promiscua estudiando en el extranjero en sus primeros años.
No eres el mismo tipo de persona, tiene algunos problemas psicológicos, así que mejor ignórala. Eso dijo. De hecho, en las raras ocasiones en que se veían, Cara siempre vestía de forma muy provocativa, sosteniendo una copa de vino y revoloteando entre los grupos de hombres como una mariposa social, dándole palmaditas en el brazo a uno, apoyándose en el hombro de otro por allá. Cuando algunos hombres aprovechaban para manosearla, no se enojaba, en cambio, reía y bromeaba con ellos. Para ser justos, los rasgos de Cara eran bastante comunes, era de esas personas que se mezclaban con la multitud sin ser notadas. Sin embargo, poseía un aura única, dicho de forma amable, era coqueta, pero menos amable, era francamente seductora, sobre todo cuando sonreía, tenía cierto encanto. Todos los hombres la apreciaban, excepto Brian, quien siempre se mostraba frío con ella. Cada vez que ella se acercaba, él tenía una expresión severa. Una vez, cuando Cara intentó acercarse, la apartó sin piedad. Ten un poco de respeto por ti misma. Era evidente que le disgustaba. Pero Cara nunca dejó de perseguir a Brian, sin importar cuántas veces la trataran con indiferencia, lo aceptaba con dulzura. Siempre que Brian estaba cerca, sus ojos estaban fijos en él. Había oído de gente del círculo que a Cara le gustaba Brian desde niños, y que se lo había confesado varias veces en la escuela, pero siempre la rechazaba. Me incomodó un poco, pero no le presté mucha atención. Estaba segura de que Brian me tenía mucho cariño. Pero esta vez por alguna razón, instintivamente hice clic en su publicación. La última publicación fue a las 4 de la mañana de hoy. Cara llevaba las uñas pintadas de un rojo brillante. Estaba sentada en la encimera del lavabo de espaldas al espejo con la cabeza ligeramente ladeada. El lápiz labial en la comisura de su boca ya estaba corrido, irreconocible. Sus rasgos eran sencillos, pero su mirada era increíblemente seductora. El texto decía, para siempre tuya. Esa noche le conté a Brian sobre Cara. Brian revisó inmediatamente nuestro historial de chat, y tras ver solo 2 mensajes cortos, relajó un poco el ceño, su expresión se tornó de disgusto. ¿Quién sabe qué tonterías estará tramando otra vez? No te molestes con ella. Todavía sentía que algo no iba bien y estaba a punto de preguntar más cuando Brian me acercó y me pasó la mano por el pelo. Bueno, descansa un poco temprano. Tenemos que ir a elegir vestidos de novia mañana. ¿No temes no poder levantarte entonces? Esa noche no dormí nada bien. Los sueños no paraban, ni un solo momento de descanso. Me desperté por la mañana completamente agotada, pero no recordaba ni un solo detalle de ninguno de los sueños. Esa noche el amigo de Brian nos invitó a cenar, diciendo que era para celebrar nuestro próximo compromiso. Durante la comida, todos nos felicitaron. Después de 5 años de relación a distancia, por fin encontraste tu belleza. La felicidad de Brian no para de crecer. Una pareja perfecta, hecha en el cielo, les deseo 100 años de armonía. Vamos todos, brindemos. Justo cuando todos alzaban sus copas, la puerta se abrió de golpe. Cara entró con una minifalda negra, y todos se quedaron paralizados. Todos sabían que a Cara siempre le había gustado Brian, así que nadie la había invitado a una ocasión así. Nadie supo cómo se enteró, pero ahí estaba apareciendo sin invitación. La sonrisa de Brian se desvaneció y preguntó sin rodeos, ¿qué haces aquí? Cara se echó el pelo hacia atrás, sus rasgos eran sencillos pero con un encanto único. ¿Cómo es que no dijiste ni una palabra del compromiso? Después de todo, ya hemos estado juntos, sonrió. Amigos de tantos años. El amigo presentía que algo no iba bien y rápidamente intentó arreglar las cosas. Ven, siéntate aquí. No queríamos molestarte porque estás muy ocupado, así que no te llamamos. Ya que estás aquí, tomémonos una copa. Esa noche Cara no paraba de beber y hablar de su pasado con Brian. No te dejes engañar por lo cariñoso que es ahora con todos. En la escuela, era despiadado. Había un matón que no paraba de molestarme, así que Brian lo atrajo al bosque después de clase y le rompió la nariz. Después de eso, el tipo nunca más se atrevió a acercarse a mí, ja. Me miró con una provocación y un desprecio manifiestos en sus ojos. Los amigos se sintieron incómodos y aceptaron con indiferencia. Brian permaneció en silencio todo el tiempo sin siquiera mirar a Cara.
Esta actuación solista se volvió cada vez más ridícula, y al final, Cara se obligó a beber hasta emborracharse por completo. Miró a Brian un buen rato, y Brian peló un camarón y lo puso en mi plato, animándome suavemente: bebe menos, come más, o acabarás con dolor de estómago. De repente Cara soltó una risa amarga, tambaleándose mientras se levantaba y salía por la puerta. La expresión de Brian permaneció inalterada, pero después de todos estos años juntos, solo yo podía ver la irritación en las comisuras de sus ojos y cejas. Si estás preocupado, ve a verla, suspiré. Después de todo, han sido amigos durante tantos años. Brian dijo con ligereza: no hace falta, no es asunto mío. Sin embargo, como Cara aún no había regresado, la expresión de Brian se tornó cada vez más sombría hasta que finalmente se levantó. Voy al baño. Después de varias rondas de tragos, todos los amigos estaban borrachos, sentados en sus sillas. Pero Brian seguía sin regresar. Salí a buscarlo y me encontré con Cara, arrastrada por un hombre de mediana edad, calvo y con sobrepeso. El hombre la rodeaba con el brazo por la cintura, intentando llevársela descaradamente. Cara estaba tan borracha que apenas podía mantenerse en pie, demasiado débil para apartarlo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente, una figura se abalanzó sobre él, le dio un puñetazo en la cara y tiró de cara hacia atrás. El hombre cayó al suelo a punto de levantarse y maldecir, pero al ver la figura de Brian, retrocedió de inmediato, murmurando mientras se apresuraba a irse. Brian estaba furioso, con una mirada fría y penetrante. No me cabía duda de que si se hubiera quedado unos minutos más, Brian lo habría matado a golpes. Frente a mí siempre se mostraba amable y refinado. Nunca lo había visto así. Me quedé allí atónita, viendo a Brian agarrar la muñeca de Cara con fuerza, con el rostro lleno de ira mientras preguntaba: ¿estás loca? ¿Naciste tan barata como para irte con cualquier hombre? ¿Y si no me hubiera corrido ahora? ¿Habrías dejado que te llevara? Cara lo miró fijamente un buen rato, y de repente se le saltaron las lágrimas. Abrazó a Brian con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. Pensé que la apartaría. Pero no lo hizo. Tras una breve pausa, Brian extendió la mano y la abrazó. Esa noche, Brian le pidió a un amigo que me llevara a casa. Dijo que Cara estaba demasiado borracha como para dejarla sola, y que la llevaría de vuelta y luego volvería a casa. Pero me quedé en el sofá hasta el amanecer y nunca regresó. Era más de mediodía cuando por fin regresó. Anoche armó un escándalo. Después de todo, crecimos juntos. Si algo pasara, no podría explicárselo a sus padres. Me abrazó fuerte, sus ojos oscuros y brillantes llenos de amor. Cariño, de verdad no hay nada entre ella y yo. Por favor, no te enfades, ¿vale? Estaba a punto de hablar cuando vi el bulto en el bolsillo de su abrigo. Extendí la mano para agarrarlo y me quedé paralizada al ver lo que era. Era una caja de condones, con el envoltorio ya abierto. El día del compromiso me senté en el salón de maquillaje, mirándome fijamente al espejo. La maquilladora no paraba de elogiarme: chica, tienes una piel increíble. ¿Cómo la cuidas? Eres realmente hermosa. El novio tiene mucha suerte. Pero me quedé mirándome al espejo sin poder decir ni una palabra. En cuanto a la caja de condones, la explicación de Brian fue que Cara se los había metido a propósito en el bolsillo, que siempre había estado enamorada de él, que estaba celosa de mi compromiso y que intentaba sabotear nuestra relación a propósito. Era tan sincero, jurando por su vida que solo me amaba a mí. La urgencia en su mirada era genuina, no fingida. Le creí. Después de todos estos años juntos, siempre había confiado en él. Brian nunca me había traicionado. Sin embargo, mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si otra versión de mí misma se burlara fríamente de mi autoengaño. Era como estar al borde de un precipicio, bajo mis pies había roca sólida, pero en cualquier momento, una ráfaga de viento podía lanzarme al abismo. La maquilladora terminó y se fue, y estaba a punto de levantarme la falda para ponerme de pie cuando me detuve de repente al darme la vuelta. Cara apareció detrás de mí sin que me diera cuenta, con un vestido de noche blanco sin espalda, y su cuerpo marcado por muchas heridas nuevas, vívidas y evidentes. ¿Qué haces aquí? Fruncí el ceño instintivamente. Cara me ofreció una caja de regalo roja, sonriendo radiante. Vine a darte un regalo de compromiso.
La caja aterrizó ligera en mis manos, ingrávida. Curiosamente, mis manos empezaron a temblar en ese momento, como si mi subconsciente ya hubiera previsto el destino que estaba a punto de desatarse. Cara me miró con una extraña sonrisa en las comisuras de los labios. ¿No vas a abrirla? Abrí la caja temblando. Dentro había un látigo de cuero negro, que reposaba en silencio. En ese momento mi corazón se calmó extrañamente, todas mis emociones y pensamientos se desvanecieron en un instante, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo la caja frente a mí. ¿De verdad crees que Brian te ama? Cara se apoyó en la mesa con ambas manos, con un brillo malicioso en sus ojos. Cada semana que está contigo viene a verme una vez. Se giró para mostrar las marcas en su espalda, como una vencedora que exhibe con orgullo sus medallas. ¿Ves esto? Mi mirada se quedó en blanco mientras murmuraba, imposible. Cara rió suavemente y puso el teléfono frente a mí. Sabía que no me creerías. Míralo tú mismo. Ella pulsó el botón para reproducir un vídeo. La pantalla se tambaleó un par de veces antes de enfocar a Cara, arrodillada en el suelo. Entonces apareció la figura que reconocería incluso convertida en cenizas. Ese Brian que cada mañana me besaba con cariño, vestido con chaleco, camisa blanca arremangada para revelar sus fuertes músculos del antebrazo, exudando un aura dominante y opresiva como una bestia que se libera de su jaula, sin ocultarlo ya. El látigo que sostenía en la mano era el mismo que tenía ante mis ojos. Miró a Cara apretando su impecable zapato de cuero contra su rostro con voz fría e indiferente. ¿Puede alguien tratarte así? ¿Podría el hombre que te secuestró hoy hacer lo mismo? Cara lo miró con obsesión, con voz temblorosa. No te pertenezco solo a ti. Brian la miró un momento con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Le dio una palmadita en la mejilla a Cara, una sonrisa que le dedicó como una recompensa. Buena chica. ¿Lo conoces? Cara golpeó la caja con sus uñas rojas y brillantes. ¿Conoces sus manías? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabías que una vez me dijo que eres como un pez muerto sin ninguna reacción, que no siente ningún interés nuevo por ti? Se agachó sonriéndome radiantemente. Soy la que mejor le queda, Nora. No tienes ni idea de qué clase de persona es tu pareja. ¿Sabes qué hacía cuando te llamó esa madrugada? ¿Sabes lo furioso que estaba el día que me acompañó a casa solo porque ese hombre me abrazó? Me azotó toda la noche. ¿Viste la caja de condones, verdad? Entrecerró los ojos con aire de suficiencia. Solo usó uno. Realmente no deberías estar con él, yo. Sus palabras se interrumpieron. La puerta se abrió de golpe y Brian se quedó paralizado al ver el látigo en mi mano. Levanté la cabeza rígidamente, aturdida por el sabor metálico de la sangre en la boca. Mientras lo limpiaba, bajé la cabeza. Tenía el pulgar cubierto de sangre. No me di cuenta de cuando me mordí el labio con tanta fuerza que me rompí la piel. ¿Por qué demonios te asustas? Brian le dio una bofetada a Cara. Cara se tambaleó pero no se enojó, en cambio, se rió con los ojos vidriosos. A Brian no le importó y corrió hacia mí presa del pánico intentando sujetarme. Cariño, escúchame, déjame explicarte. Lo miré con calma y le dije, está bien, explícame tú. Brian abrió la boca, pero no dijo nada. De repente, Cara se agarró a la mesa y empezó a vomitar palideciendo. Brian gritó furioso, ¿puedes dejar de fingir, por Dios? Cara, ¿qué demonios quieres? Cara frunció los labios rojos, sacó un frasco de pastillas blancas y lo tiró al suelo. Antes de venir a verte, ya me había tragado un frasco de pastillas para dormir, Brian. Hoy o vienes conmigo o me ves morir con tus propios ojos. Brian cogió el frasco de pastillas, con el rostro cambiando drásticamente. ¿Estás loco? Cara rió a carcajadas. Sí, estoy loco. Estoy locamente enamorado de ti. Las lágrimas corrían por sus ojos. Brian, te he amado por tantos años. Me he humillado hasta el punto de perder toda dignidad por ti. No importa cómo me trates, lo acepto de buena gana. Mi juventud, mi cuerpo, todo mi ser te pertenece. Cada cicatriz que tengo fue hecha por tus propias manos. Mi cuerpo es perfecto para ti.
Nadie te amará jamás con tanto cariño como yo. Brian, sin ti preferiría morir. Dijo que ya no aguantaba más, su cuerpo se aflojaba poco a poco, con espuma blanca derramándose por las comisuras de su boca. Brian no lo soportó más, gritando conmocionado y furioso que lunático. Luego la levantó, abrió la puerta de una patada y salió corriendo. Brian. Lo llamé. Se detuvo en seco y me miró. Con la luz a sus espaldas, no pude ver su expresión con claridad, pero lo oí decir lo siento. Luego se dio la vuelta y se alejó sin volver a mirarme. Me quedé un buen rato en la sala de maquillaje antes de salir. Los rostros de familiares y amigos se veían un poco extraños, todos habían visto a Brian cargando a Cara. Todas las miradas se posaron en mí curiosas, ansiosas por el drama, compasivas. Sentí como si el mundo me separara por un cristal. Podía ver toda la alegría, la ira, la tristeza y la felicidad, pero no sentía nada en absoluto. Unos segundos después hablé, el compromiso se ha cancelado. Digamos que hoy invito a todos a comer. Ese magnífico vestido cosido a mano con esmero por un sastre francés durante 30 días, solo lo usé 2 horas. Al llegar a casa, no descansé, enseguida empecé a empacar. No era que tuviera que irme con tanta prisa, pero necesitaba mantenerme ocupada, o si no, mi mente me volvería loca. Había vivido en esta casa durante 5 años, y cada rincón llevaba mi huella, no fue fácil mudarme. Empaqué durante horas y para cuando anocheció, apenas había llegado a la mitad. Afuera, la lluvia empezó a caer suavemente aunque no me di cuenta de cuándo. Brian regresó. Parecía que Cara se había salvado. Todavía llevaba puesto su traje de compromiso, empapado por la lluvia, de pie en la puerta, mirándome empacar. Ninguno de los dos dijo una palabra. No fue hasta que arrastré mis cosas junto a él que dijo con voz ronca, «Lo siento, Nora». Miré a Brian y comprendí al instante lo que quería decir. No me abrazó como antes durante nuestras rupturas, negándose a soltarme, ni intentó darme explicaciones ni convencerme de que me quedara. Ambos sabíamos que esta vez no era una simple pelea. Ya había tomado su decisión. ¿Por qué? Mi voz temblaba, débil y lastimera. Pero no pude controlarme. 5 años después, se había convertido en parte de mi vida. Cada sueño que tenía sobre el futuro lo incluía. Nunca dudé que llegaríamos hasta el final. Pero la realidad es absurda a su manera, asestando un golpe demoledor de la manera más inesperada, haciéndome comprender lo ridículamente ingenua que había sido. Esas noches en que pensé que Brian era considerado y amable, resultó que no temía que me cansara, sino que simplemente no podía satisfacer sus fetiches. El hombre que una vez creí un regalo del cielo, en realidad, estaba saliendo con otras mujeres cada semana. Y lo disimuló tan bien que nunca me di cuenta, ni siquiera después de tanto tiempo. Lo siento, Brian bajó las pestañas, pero ella no puede vivir sin mí. Con los años la he convertido en esto, se ha vuelto dependiente de mí. Tengo una responsabilidad con ella. Nora, me gustas mucho y de verdad quiero casarme contigo. Hizo una pausa, pero hoy me di cuenta de que no puedo perderla. Fue extraño, en ese momento solo sentí ganas de reír. No sabía si me reía de lo absurdo que podía ser el mundo, o de lo tonta que había sido. 5 años, y solo recibí a cambio una sola frase, no podía perderla. No dije ni una palabra más. Empujé la puerta y salí. La puerta se cerró tras de mí, cortando por completo cualquier conexión entre Brian y yo. Renuncié rápidamente a la empresa de Brian. No intentó detenerme, simplemente me miró con expresión de extrañeza, aprobó mi renuncia y me dio una generosa bonificación. Al mirar los números de mi tarjeta bancaria, de repente me pareció un poco ridículo. Originalmente había planeado quedarme en el extranjero, me gradué de Stanford y de inmediato me ofrecieron un salario anual de $300.000 en un banco de inversión de Wall Street. Pero solo por la simple frase de Brian pidiéndome que regresara a ayudarlo, renuncié decididamente a un salario de $1 millón y regresé al país con él. Todos estos años he trabajado en su empresa, gestionando todos los proyectos de inversión. En sus primeros años, Brian se esforzó desesperadamente por demostrarle su valía a su padre. A menudo trabajábamos juntos hasta altas horas de la noche, arrastrando nuestros cuerpos exhaustos a casa y desplomándonos en la cama.
Alguna vez creí que no éramos solo amantes, sino camaradas que nos apoyábamos mutuamente. Doy gracias al cielo incontables veces por haberme dado una alma gemela que compartía mis ideales. Brian también me abrazó con fuerza en incontables noches, diciéndome que estaba agradecido por mí, que me amaba, que no podía vivir sin mí. Pero en tan solo 5 años, ya no me necesitaba. Resultó que nunca lo había visto realmente desde el principio. Alquilé un apartamento nuevo, no tan lujoso como el espacioso piso de Brian en el centro, pero suficiente para mí sola. Elegí deliberadamente un lugar más pequeño porque había empezado a tener miedo de vivir sola en una casa grande. El vasto vacío del espacio, a veces el silencio ruge tan fuerte que se vuelve insoportable. Me enteré de que Brian y Cara estaban juntos por una amiga. Dudó un buen rato y preguntó con cautela, ¿sabías que Brian y Cara están juntos? Me quedé atónita por un momento, olvidando cómo terminé la llamada. La lluvia otoñal seguía lloviendo a cántaros, con un frío desolador, y las escasas gotas se aferraban a la ventana. Debería haberlo esperado hacía mucho tiempo, era solo cuestión de tiempo. Pero oírlo con mis propios oídos me hacía sentir como si me hubieran agotado todas las fuerzas, dejándome débil e impotente. Todos los días después de eso, vi a Cara presumir de su amor. Fueron juntos a Akita al festival de fuegos artificiales. Ese era el viaje al que Brian me había prometido llevar, los fuegos artificiales que había visto innumerables veces en mis sueños, debajo de ellos, él sostenía la mano de otra persona. Fueron juntos a Disneylandia, besándose en los mismos lugares donde una vez nos tomamos fotos. Las huellas que dejé a su lado se borraban poco a poco. Se tatuaron el nombre del otro en el pecho, los mismos pechos sobre los que me había acostado incontables veces, ahora grabados con el nombre de otra mujer. Cara dijo, entonces estén juntos, al amanecer y al anochecer, en todas las estaciones. Miré esas fotos con una mirada autodestructiva, aunque me dolía el corazón. Se veían realmente felices. Más feliz que nunca conmigo. Brian también me contactó después, llamándome por teléfono. ¿Cómo has estado últimamente? No dije nada. Suspiró y continuó, sé que te hice daño. De verdad quiero compensarte. Lo que quieras o si surge algo en el futuro, solo dímelo. Haré todo lo posible por ayudarte. Lo sé, no es que esté apegado, solo se siente un poco culpable. Una vez que siente que ha llenado esa culpa con cosas materiales, puede alejarse por completo. Es tan extraño. Solo llevamos unos días separados. Sin embargo, esta voz me resulta tan desconocida. No recuerdo ninguna palabra dulce que Brian me haya dicho alguna vez, solo recuerdo su voz fría y emocionada de aquel vídeo. Quizás porque no había cenado, de repente sentí un vuelco en el estómago. Casi me caigo de la cama y corrí al baño, agarrándome al inodoro mientras vomitaba sin control. Solo después de sentir que me habían vaciado por dentro apenas logré levantarme. Solo tenía los ojos rojos en el rostro pálido, nublado por las lágrimas. Al otro lado, Brian estaba ansioso. Nora, ¿qué te pasa? Cariño. Me di la vuelta y me apoyé en la pared colgando el teléfono. Luego saqué la tarjeta SIM, la tiré al inodoro y la tiré limpiamente junto con la suciedad. Después de dejar a Brian, empecé a soñar con él noche tras noche. En mis sueños, siempre era ese día nevado en que nos conocimos. El viento me tapó los ojos con el sombrero, resbalé y grité desconsoladamente. El hombre frente a mí no reaccionó al principio y solo pudo abrazarme instintivamente cuando caí en sus brazos. Caímos juntos al suelo, él debajo de mí. Mi rostro quedó cubierto por el sombrero mientras tartamudeaba nerviosamente mis disculpas. Él siseó suavemente y me levantó el sombrero. Han pasado 5 años. Aún recuerdo la nieve de aquel día, iluminada por la farola de un cálido amarillo, como polvo dorado cayendo por todas partes. Sus largas pestañas rozaron los copos de nieve y al ver mi rostro, se detuvo un instante, luego levantó una ceja y esbozó una leve sonrisa. ¡Oh! Sus labios sonrientes, color rosa cereza, eran como flores de durazno en invierno. En ese instante, cuando nuestras miradas se cruzaron, solo tuve un pensamiento: este hombre es realmente guapo. Ese fue mi primer encuentro con Brian. Desafortunadamente, por muy hermoso que fuera ese primer encuentro, lo que siguió fue igual de miserable.
Siempre me despertaba con lágrimas en los ojos, incapaz de volver a dormirme, con la mirada despierta hasta el amanecer noche tras noche. Empecé a sufrir de insomnio, incapaz de dormir del tirón. Con el tiempo empecé a temer la llegada de la noche. No podía evitar preguntarme qué estarían haciendo Brian y Cara en ese momento. Y entonces los odiaba con locura. Sé que parezco estar enfermo. Pero no puedo evitarlo. La traición de Brian fue como un cuchillo clavado en mi pecho, clavándome en un páramo helado. Solo pude observar con impotencia cómo la sangre caliente que llevaba dentro se evaporaba lentamente, hasta que solo quedó mi pecho, sellado gradualmente por sangre y hielo. Esto duró un mes y poco a poco me di cuenta de que algo andaba mal conmigo. Así que cuando el cazatalentos volvió a llamar a mi puerta, no me negué. Nadie iba a salvarme, tenía que salvarme yo mismo. La nueva empresa me ofreció un buen paquete y empecé como vicepresidente. Pero la carga de trabajo era interminable y abrumadora, con horas extras que se extendían hasta las 11 o 12 de la noche todos los días. Me sentía cada vez más agotada, y en cuanto llegué a casa me desplomé en la cama, sin ropa, y caí en un sueño profundo. Ya ni siquiera tenía tiempo para revisar las publicaciones de Cara presumiendo de su felicidad. Brian aparecía cada vez menos en mis sueños, reemplazado por un sinfín de informes que me hundían como copos de nieve. Trabajé sin parar durante 3 meses seguidos y por fin tuve 2 días libres. Cuando volví a ver a Cara, me di cuenta, aunque tarde, de que ya no me sentía tan dolido. Aún sentía un dolor sordo en el pecho, pero el dolor había desaparecido. Miré hacia arriba y me sorprendí al descubrir que hacía mucho que no pensaba en Brian. El tiempo es el mejor sanador. Las heridas que una vez creí que nunca sanarían en esta vida ahora han empezado a cicatrizar. Aunque intentaba evitar noticias relacionadas con Brian, de vez en cuando oía su nombre cuando salía a comer con amigos en común. Alguien preguntó, ¿no se supone que ya están comprometidos? Llevan tanto tiempo juntos. El otro día, vi a Cara publicar una foto de un anillo diciendo lo bonito que era. ¿Será una indirecta sobre Brian? Otro amigo más cercano a ellos se burló. Vamos, Brian está a punto de perder la cabeza últimamente. No creo que duren mucho más. ¿Por qué? Es porque Cara es demasiado controladora, dijo con desdén este amigo, que se llevaba bien conmigo. Ella misma le había puesto los cuernos al novio de otra, así que siempre pensó que otras mujeres intentarían robarle a Brian. Antes, cuando Brian te engañaba a escondidas, estaba convencida de que él también la engañaría. Era tan paranoica que lo llamaba cientos de veces cuando salía a comer, y si no contestaba, ella venía a buscarlo. Esa vez discutieron delante de nosotros. Brian dijo que estaba loca y que estaba loca. Cara dijo que Brian no contestaba porque tenía algo que ocultar, y siguió insistiendo en lo mucho que había dado y que si Brian no la trataba bien, lo hundiría con ella o algo así. Estaba como loca. He notado que Brian se ve bastante cansado últimamente. Pero se lo merece, es culpa suya. Nunca esperé que las cosas salieran así. Al revisar las publicaciones de Cara, era evidente que ya no demostraba su amor. Publicaba mensajes tristes en mitad de la noche, era evidente que su relación estaba en problemas. Pero ya no era asunto mío. Después de pensarlo un poco decidí eliminarlos y bloquearlos por completo. Antes quería revisar sus actualizaciones, pero ahora me parecía inútil. Era hora de olvidarme de Brian por completo y empezar una nueva vida. Simplemente no esperaba encontrarme con Brian tan pronto. Después de las vacaciones, conseguí un proyecto de inversión, y el objetivo era Tomwa. Era la empresa de Brian. Al revisar la propuesta de inversión, no pude evitar sonreír con amargura. Qué destino tan retorcido, una ciudad tan grande con millones de personas, y aún así no podía escapar de él. Rechacé la cena de negocios de esa noche. Este proyecto debe ser muy importante para Brian, debería asistir en persona. Su madre era, de hecho, una amante que llegó a ocupar un puesto, y tiene un hermano y una hermana mayores del matrimonio legítimo de su padre. A lo largo de los años, su padre tampoco ha estado de brazos cruzados, pues ha tenido varios hijos ilegítimos. Si quiere heredar el negocio familiar, debe destacar entre todos los hermanos. Recuerdo que hace poco la sucursal que asumió invirtió en un proyecto fallido,
lo que provocó que los fondos fueran irrecuperables y que el flujo de caja casi colapsara. Debe estar desesperado por este dinero para superar la crisis. Pero no quiero verlo. Pensé que la cena se extendería hasta tarde, pero inesperadamente, mi colega regresó furioso después de solo 2 horas. Esa persona de la compañía Tongua es completamente irrazonable. ¿Qué pasa? Levanté la vista. Mi colega de repente arrojó la propuesta de inversión sobre el escritorio con la cara roja. Todo iba bien, la actitud del señor Bryan también era buena, pero su teléfono no dejaba de sonar y no contestaba. A mitad de la comida, el señor Zhang fue al baño y me pidió que le presentara el plan de inversión de seguimiento. Me acababa de sentar a su lado y le había dicho unas palabras cuando, de repente, su novia abrió la puerta. Al verme sentada a su lado, se puso como loca, me abofeteó enseguida, me agarró del pelo y me llamó zorra, acusándome de intentar seducir a su novio. Mi colega estaba tan furioso que le temblaban los labios mientras se señalaba un lado de la cara. Mira lo que me hizo, me acabo de hacer un trasplante de pelo. Sacó tantos. Me quedé atónito. Ni hablar. ¿No se han visto solo 2 veces? Exacto. Su novia insistió en que el señor Bryan, al no contestar el teléfono, significaba que la engañaba, alegando que yo buscaba su dinero y que intentaba robárselo. ¿No es eso un simple complejo de persecución paranoica? Si mi madre no me hubiera impedido llamar a la policía, me habría asegurado de que acabara en la comisaría. La inversión en Tongua se retiró por completo. Porque la compañera agredida no era cualquiera, era la hija del presidente. Este la había ayudado a empezar desde abajo para que adquiriera conocimientos básicos de la empresa, preparándola para hacerse cargo del negocio familiar en el futuro. Como el presidente y la familia de Bryan se conocían, esta vez no culparon a Kara. Pero la inversión fracasó, y por mucho que Bryan intentara enmendarlo, fue en vano. El flujo de caja de su empresa se cortó por completo, casi llevándolo a la quiebra. Al final, fue su padre Henry quien lo rescató. Sin embargo, este fracaso pareció decepcionar profundamente a Henry, quien rápidamente trajo a su hijo mayor a la sede, lo que indicaba claramente su intención de reemplazar al heredero y comenzar a preparar a un nuevo sucesor. Bryan se devanó los sesos para revitalizar la empresa y luego invirtió en varios proyectos que arrojaron buenos resultados. Quería trabajar duro para recuperar las expectativas de Henry. Bryan tenía el ojo puesto en un terreno en las afueras. Para conseguirlo, empezó a buscar inversiones por todas partes, acogiendo a muchas empresas de inversión, con la intención de lograr un regreso espectacular. Fue en estas circunstancias que nos volvimos a encontrar. Cuando nos reencontramos, Bryan y yo nos quedamos momentáneamente atónitos. Después de varios meses separados, Bryan seguía igual que antes, vestido con un traje a medida que lo hacía parecer increíblemente noble y guapo. ¿Cómo has estado últimamente? Me miró a los ojos con una expresión compleja. Dije con calma, bastante bien. Entonces no dije nada más y me volví para sentarme. Durante toda la comida, la mirada de Bryan se posó en mí, a veces deliberadamente, a veces no. Intentó conversar una y otra vez, pero yo lo ignoraba cada vez. Incluso ahora, ver su rostro me da escalofríos y no puedo evitar sentir rabia. Atribuí estos sentimientos al trauma de aquellos dolorosos días del pasado. En cuanto a mis sentimientos hacia Bryan, hacía tiempo que se habían desvanecido por completo tras incontables noches de insomnio. Durante la comida, el teléfono de Bryan no dejaba de sonar. Al principio contestó en voz baja para explicarse, pero luego lo apagó por completo con la impaciencia reflejada en su rostro. Tras varias rondas de copas, la puerta del salón privado se abrió de repente. Todos se giraron para ver entrar a Kara, con una falda tubo ajustada y un top sin tirantes que dejaba al descubierto grandes parches de tatuajes de rosas en el cuerpo. Las marcas de latigazo, que antes eran rojas y brillantes, se habían desvanecido en cicatrices pálidas. El rostro de Bryan cambió de repente y se levantó, intentando agarrarla. ¿Qué haces aquí? No montes un escándalo. Kara se zafó de su mano. Todos traen a sus esposas a comer, así que ¿por qué nunca me llevas? Me miró con una sonrisa burlona y enojada en los labios. Ah, así que has estado escondiéndote a mis espaldas para ver a tu antiguo amor. El subordinado de Bryan se levantó rápidamente para calmar las cosas y le ofreció su asiento.
La esposa del jefe está aquí, por favor, siéntate. Cara me miró y se acercó con elegancia a sentarse frente a mí, sonriendo mientras decía, disculpen la vergüenza, soy la novia de Brian. Todos en la mesa eran veteranos del mundo de los negocios, y sus expresiones permanecieron inalteradas al saludarla. Sin duda una pareja perfecta. El señor Brian tiene tanto éxito profesional que parece tener un socio sabio y comprensivo detrás. Sí, ¿cuándo es la boda? Iremos a celebrar con un brindis. Su rostro lucía una amplia sonrisa, pero al mirarla más de cerca, las expresiones de todos eran algo sutiles. Oí a alguien reírse disimuladamente cerca, chasqueando la lengua en señal de desaprobación. ¿Qué clase de ocasión era esta? Todos los presentes vestían formalmente, todos estaban allí por negocios. Sin embargo, Cara, igual que antes, prefería usar ese tipo de vestido corto de tiras. Si fuera una discoteca, semejante atuendo no sería gran cosa, pero aquí, era francamente vergonzoso. Sobre todo porque era la novia de Brian, esa apariencia era totalmente inapropiada y hacía que Brian quedara mal por asociación. A juzgar por la expresión de Brian, probablemente no era la primera vez que algo así sucedía. Sin embargo, Cara permaneció completamente ajena, sirviéndose un Mao Tai, levantándose para brindar y dando las gracias a todos por cuidar de nuestro Brian. Yo me lo tomaré primero, los demás siéntanse libres. Salud. Bien, una mujer fuerte, el señor Brian tiene mucha suerte. Todos la elogiaron, pero sus ojos estaban llenos de burla. A nadie le importaba mucho la comida ni las bebidas, todos estaban allí por negocios. Los vasos tintineaban, pero nadie actuaba como Cara, quien se bebió su bebida de un trago en cuanto llegó, soltando disparates que la hacían parecer una persona que estaba en un puesto callejero jugando a la bebida. El rostro de Brian se tornó cada vez más sombrío mientras tiraba de Cara varias veces. Ya basta, deberías regresar primero. Pero Cara no le prestó atención. Solo sabía que Brian estaba allí para conseguir inversión hoy, así que volvió a su rutina habitual, brindando por cada persona en la mesa. Después de unas copas, incluso empezó a llamar a algunos ejecutivos hermano y hermana. Hermano o hermanitas, se acabaron esta copa, tienen que cuidar de nuestro Brian. El jefe, con barriga cervecera, sonreía con una sonrisa que decía, ¿por qué no aprovechar cuando se puede? Cara se bebió el chupito de Baijiu de un trago y luego revoloteó como una mariposa hacia la siguiente persona. Al pasar junto a mí, no olvidó lanzarme una mirada provocativa. El mensaje en sus ojos era clarísimo, no solo podía robarme a Brian, sino que también podía impulsar su carrera, me eclipsaba en todos los sentidos. Reí suavemente y luego me giré para mirar a Brian. Su rostro era horrible, tan oscuro que parecía que goteaba agua. Hoy había perdido completamente su prestigio, todos los presentes sabían exactamente qué clase de mujer era su supuesta novia. En realidad, a nadie le importaba mucho su vida privada, muchos jugaban a escondidas. Pero una vez que salió a la luz, todo cambió. Todos empezaron a dudar de Brian. Dicho sin rodeos, si ni siquiera podía gestionar a la gente que lo rodeaba, ¿cómo iba a dirigir una empresa? Efectivamente, cuando se acabaron las palabras amables, a la hora de hablar de inversiones, empezaron a surgir excusas sobre la escasez de fondos. Incluso los directores ejecutivos de las dos firmas de inversión que casi habían cerrado tratos cambiaron de opinión. Nadie le dijo a Cara que su comportamiento era vergonzoso, todos la observaban como si fuera una broma, completamente inconscientes, mientras bebía más y más hasta que finalmente, borracha e inestable, se desplomó indefensa en su silla. Después de la comida, todos se fueron poco a poco, y nadie le prestó atención a Cara, ni siquiera a Brian. Cara se dio la vuelta y empezó a vomitar, hasta que no le quedó nada que vomitar. Tosió con tanta fuerza que le desgarró el pecho, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Mientras tanto, Brian la miraba inconsciente con frío asco. De repente me pareció un poco gracioso. En aquel entonces abandonó nuestra relación de 5 años sin dudarlo por ella. Pensé que eran amor verdadero. Resultó que no era nada de eso. Me levanté y salí. Al salir del baño vi a Brian apoyado en la pared del pasillo fumando. Nunca fumaba cuando estaba conmigo porque le decía que odiaba el olor a humo. Pero ahora daba caladas tras caladas, la niebla blanca le oscurecía el rostro, aunque su figura cansada era inconfundible.
Pasé junto a él, pero me agarró la muñeca. Nora, ¿cómo has estado estos días? Bien, sonreí, el trabajo va bien, la vida es tranquila, no hay nada de qué quejarse. Pero no te ves muy bien. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de los labios de Brian mientras apagaba el cigarrillo en la basura. Sí, no me va muy bien. Pensé que sería feliz con Cara, pero la verdad, cuando estaba contigo siempre me sentía un poco tenso porque sabía que alguien como tú, independiente, orgulloso, no te dejaría llevar por mis caprichos. Y me importabas, eras tan bueno que no soportaba tratarte así. Pero Cara es diferente. Es tonta, superficial, pero me ama con todo el corazón, dispuesta a hacer lo que fuera por mí. Puedo descargar todo mi estrés en ella, hacer lo que quiera. No necesito compadecerla, porque ella no la necesita en absoluto. Pensé que estar con ella sería más fácil, pero ahora me siento cada vez más agotada. Me quedé en silencio, todos sabíamos por qué estaba exhausto. Una mujer como Cara, que se deleita en el placer que le proporciona su temeridad y devoción, también debe asumir las consecuencias de su inoportunidad y falta de dignidad. Últimamente he oído que Cara le ha causado muchos problemas. La familia de Cara se declaró en bancarrota desde muy joven, y desde que sus padres descubrieron que salía con Brian, han estado apareciendo en su empresa cada pocos días, robando dinero. En cada ocasión, actuaban como si fueran los suegros de Brian. Una vez cuando Brian estaba en una reunión, la recepcionista no los dejó entrar, y la madre de Cara terminó agrediéndola. Sin mencionar todos los demás problemas que Cara le ha causado a Brian. Con razón Cara no ha tenido moretones últimamente, Brian debe estar completamente agotado, demasiado exhausto para seguir castigándola. A Brian le gusta mi independencia, como lo ayudan mis habilidades laborales, pero no puede dejar de lado el coqueteo y la indulgencia de Cara. Los hombres siempre son así, lo quieren todo. Lo siento mucho, Nora. Brian cerró los ojos e hizo una ligera reverencia ante mí. Fue un gesto de súplica. Antes éramos tan buenos juntos, y lo arruiné todo. Creía que me gustaba Cara, pero estos últimos días me he dado cuenta de que solo me gustaba su cuerpo. Nunca me interesé por explorar su alma porque no me interesaba quién era realmente. Lo que me gusta sigue siendo tú. ¿Puedes? No, lo interrumpí bruscamente mirándolo a los ojos. No me des más asco, Brian. El rostro de Brian palideció. Evité su hombro y me alejé. Brian rompió pronto con Cara. Cuando un amigo me lo contó, había un dejo de alegría ajena en su tono, te dije que no durarían. Mira a Cara, no es el tipo de mujer que puedas llevar a casa. Fuiste tan bueno con él en aquel entonces, trabajando hasta el cansancio para ayudarlo. ¿Acaso todos los hombres son unos inútiles? ¿No aprecian lo que tienen, o quizás solo les gusta el drama? La interrumpí, ya no quiero saber nada de sus cosas. Hablemos de otra cosa. Quizás no pude superarlo antes, pero después de ese último encuentro con Brian, de repente me di cuenta de que lo había dejado ir. Este hombre nunca fue el que amé. Me enamoré de una ilusión disfrazada. Pero siempre sentí que había algo más tras la ruptura de Brian y Cara. Cara es tan salvaje que no pensé que se iría fácilmente. Efectivamente, solo unos días después, el chat grupal explotó. Eché un vistazo y vi que habían publicado capturas de pantalla de las publicaciones de Cara en el grupo. Dios mío, Nora, mira lo que publicó Cara. En las capturas de pantalla, Cara envió docenas de fotos donde Brian la dominaba, junto con su historial médico. La crudeza de la escena era impresionante, con la cara fría de Brian y la expresión obsesiva de Cara claramente visibles. Publicó un mensaje largo básicamente acusando a Brian de cuánto lo había amado durante tantos años, de haberse entregado por completo a él, de haberse sacrificado tanto, y ahora él simplemente dice que se acabó. Brian, he estado contigo desde los 14 años. Durante todos estos años nunca me negué a tus exigencias, incluso cuando me mandaste al hospital una y otra vez, las acepté de buena gana. Te entregué todo mi ser, todo mi espíritu. No me convertí ni en humano ni en fantasma por ti. ¿Y ahora dices que ya no me quieres y que solo quieres echarme como a un perro? Te lo digo, de ninguna manera. Si muero, te llevaré conmigo. 3 signos de exclamación de infarto. Solo a través de la pantalla podía imaginar la expresión de su rostro mientras escribía esas palabras.
Este tipo de noticias sensacionalistas se difundieron rápidamente, empezando por nuestros pequeños grupos de chat locales, luego, de alguna manera, alguien las publicó en línea, y de repente la situación se descontroló. Aunque la empresa de Brian no era muy grande, su padre dirigía el grupo Xiao, un nombre muy conocido a nivel nacional. El escándalo que involucraba al rico heredero y la extraña aventura de una mujer se convirtió rápidamente en tendencia. El turbio escándalo provocó que el precio de las acciones del grupo Xiao se desplomara 7 puntos al inicio de la jornada siguiente. Henry estaba furioso y sufrió un derrame cerebral. Yaciendo medio paralizado en su cama de hospital, renunció a su cargo y nombró al medio hermano de Brian para que se hiciera cargo del grupo Xiao. Al día siguiente el hermano mayor de Brian reemplazó a Henry como presidente, despojando inmediatamente a Brian de su cargo y, al mismo tiempo, nombró a su propia hermana como vicepresidenta ejecutiva de la compañía. Cualquiera podía ver que Brian, antes el más prometedor, había sido abandonado por la familia Xiao. Solía ser el favorito de Henry, pero cuando llegó el incidente de Kara, lo decepcionó repetidamente. Para gente como ellos, jugar con mujeres no era problema, sin importar cómo se hiciera. Pero dejarse manipular por una mujer así, e incluso que se revelara un escándalo que manchó la reputación de la familia, fue una auténtica estupidez. Y los insensatos jamás heredarían el legado familiar. La madre biológica del hermano mayor de Brian fue asesinada por la amante de la madre de Brian, quien llegó al poder. Todos sabían cómo se vengaría de Brian una vez que tomara el control. Brian había terminado. El día que llegó coincidió con la última lluvia de otoño. La llovizna fría le recordaba que el invierno se acercaba rápidamente. Abrí la puerta. La camisa de Brian estaba empapada, su cabello, siempre impecablemente peinado, pegado a su frente por la lluvia. Seguía luciendo guapo, solo un poco desaliñado. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? Brian bajó la mirada y tras un largo momento forzó una sonrisa amarga. ¿A dónde más podría ir? No dije nada. Si no pasa nada, cierro la puerta. Brian bloqueó la puerta, diciendo con urgencia, espera, solo déjame decirte 2 palabras. Sé lo ridículamente equivocado que estaba. Brian bajó la mirada. De pequeño, todos me llamaban hijo de una amante. Después, los hijos ilegítimos de mi padre siguieron apareciendo uno tras otro. A menudo veía a mi madre llorar sola por las noches. En aquel entonces pensé, nunca llegaría a ser un hombre como mi padre. Sonrió brevemente, pero no había rastro de calidez en esa sonrisa. Pero al final, me convertí en ese tipo de persona. En ese entonces, estaba ocupado intentando demostrar mi valía ante mi padre, luchando por el negocio familiar. Mi padre tenía tantos hijos, un sinfín de planes. Estaba agotada y sofocada todos los días. De hecho, cuando estaba contigo, tenía muchísimas ganas de romper con Kara. Pero cuando estaba bajo tanto estrés mental, necesitaba una vía de escape. Sabía que no lo aceptarías. Me encontró y me dijo que no me presionara psicológicamente, que nunca dejaría que lo supieras. Pensé que podía hacer lo que quisiera con ella. La tentación me cegó. Al principio pensé que solo sería esta vez y que nunca volvería a cometer el mismo error. Pero esto es adictivo, 1, 2, 3 veces, me repetía a mí mismo que no podía continuar. Su voz temblaba, pero no podía parar. La luz del sensor de movimiento del pasillo parpadeó un par de veces antes de apagarse. Bajo la tenue luz, un leve destello de lágrimas brilló en los ojos de Brian. Sé que te hice daño, pero Nora, te quiero de verdad. Lo lamento muchísimo. Solo estos últimos días me he dado cuenta de que lo que tenía con Kara no era más que una forma de desahogar mi deseo. Todos estos años, has sido la única persona a la que he amado. Solo te pido que me des otra oportunidad. Prometo no volver a hacerte daño. Solo por los años que hemos pasado juntos. Brian nació en cuna de oro, siempre navegando por la vida con tranquilidad, rodeado de gente que lo adulaba. Nunca lo había visto tan humilde. Para ser sincera, creo que Brian sí me amaba, el cariño en su mirada era claro e inconfundible. Pero por mucho que dijera que me amaba, no era necesariamente cierto. Eligió a Kara, quien podía satisfacer sus deseos antes que a mí, y cuando se cansó de Kara, regresó conmigo. Su amor siempre fue un cálculo. En realidad,
Solo se amaba a sí mismo. Brian me tomó la mano y mi mirada se posó en la muñeca que revelaba. Las marcas rojas se destacaban visiblemente sobre su piel pálida. Me quedé paralizada y retrocedí un paso. ¿Qué es eso? Las cosas no terminaron tan rápido como esperaba, en cambio, rápidamente escalaron hacia un nuevo clímax. Los ingeniosos internautas descubrieron otra capa de verdad tras la ruptura de Brian y Cara. Mi madre trabaja en el hospital de la ciudad. Escuché que Brian, el segundo joven amo de la familia South, se hizo un chequeo y resultó ser portador de una ETS. Al parecer, ya está en la segunda etapa. Los internautas comentaron uno tras otro, se lo merece, juega tanto, no me extraña que todos la culpen. La mujer tuvo muy mala suerte, la jugaron tanto tiempo e incluso se contagió. Ahora que dice que la abandonaron, da mucha lástima. Un internauta con un avatar familiar reveló, ¿crees que la mujer es buena persona? Fue ella quien contagió al hombre, no al revés. Conozco al chico de mi vida. Originalmente tenía una novia con la que llevaba 5 años, eran muy cercanos y estaban a punto de comprometerse. Pero luego, esta mujer lo robó. Claro, el tipo tampoco es buena persona, había estado practicando sadomasoquismo en secreto con esta mujer a espaldas de su novia. Pero esta vez se pelearon y la mujer, enfadada, fue sola a un bar a beber. Se emborrachó, se aprovecharon de ella y acabó contrayendo una ETS. El hombre no lo sabía y también se contagió. Al principio pensó que era solo una alergia, pero cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Revisó las grabaciones de seguridad del bar y la mujer no pudo negarlo y lo admitió todo. El tipo estaba tan furioso que casi se muere de la ira, y fue entonces cuando insistió en romper. En resumen, es una historia donde todos son villanos excepto la exnovia, que es la verdadera trágica. Lo pensé un rato y me di cuenta de que efectivamente, era un amigo en común de Brian y mío. En ese momento incluso sentí lástima por Brian cuando me dejó y me defendió. Lo que dijo debe ser cierto. Nunca esperé que las cosas terminaran así. Los internautas estaban furiosos. Durante varios días seguidos, Brian y Cara dominaron las búsquedas más populares. Todos condenaban su caótica vida privada y su descarada bancarrota moral. Incluso mis amigos hablaban de ellos. Estaban completamente muertos socialmente. La última vez que vi a Cara fue en el hospital. Fui a visitar a un amigo enfermo que estaba ingresado, y cuando abrí la puerta, me quedé atónito por un momento, casi no reconocí a la persona que tenía delante. En la abarrotada sala de 6 camas, cada paciente tenía familiares a su alrededor, mimándolo con cariño. Solo Cara estaba acurrucada en un rincón, completamente sola, sin nadie a su lado. Había perdido mucho peso, la bata del hospital le colgaba suelta y los omóplatos le sobresalían marcadamente. Aunque su ropa estaba bien envuelta, la piel expuesta estaba cubierta de muchas manchas rojas e incluso algunas úlceras. Antes era difícil llamarla hermosa, pero siempre había un encanto radiante en ella. Ahora parecía un cadáver viviente con la mirada perdida mientras se apoyaba en la cama. Los demás pacientes a su alrededor la miraban con extrañeza, susurrando entre sí. Escuché una fuerte discusión entre una mujer de mediana edad y una enfermera detrás de mí. ¿Por qué nos ponen en la misma habitación que alguien con una enfermedad tan asquerosa? ¿Quién sabe si es contagiosa? Además, ¿quién sabe qué otras enfermedades podría tener? He visto las noticias, ha estado viviendo de forma imprudente. Una jovencita sin ningún sentido de autoestima ni dignidad. Cara parecía no enterarse de nada. Parecía inmóvil. No fue hasta que terminé de visitar a mi amiga y estaba a punto de irme que habló. Su voz era ronca y quebrada, completamente desprovista de su anterior suavidad. Nora, aún así gané. Me miró fijamente con los pómulos marcados, como un fantasma feroz que se abre paso desde el infierno, riendo con voz ronca. Brian me eligió a mí, no a ti. Él me ama. Al final, yo soy quien ganó. No dejaré que vuelva contigo. No te dejaré escapar, aunque vuelvan juntos, él siempre me recordará. Nunca me olvidará. La miré y la ira se había ido, reemplazada por una profunda lástima. Esta mujer había vivido toda su vida para los demás, Brian se había convertido en el pilar de su existencia. Amaba a Brian.
Pero nunca se había amado a sí misma. Dije con calma, si pensar eso te hace sentir mejor, haz lo que quieras. Cerré la puerta y me fui con un aullido fantasmal resonando detrás de mí, Nora. En el pasillo vi inesperadamente una silueta familiar cerca del botiquín. Solo me resultaba familiar, pero en realidad, esa figura había cambiado tanto que ya no la reconocía. Brian, llamé con cautela. Se puso rígido y se giró lentamente para mirarme. Esos ojos, antes dulces y brillantes como un lago cristalino, ahora estaban apagados y sin vida. Entonces, como sobresaltado, se quitó el abrigo por la cabeza, abriéndose paso entre la multitud y huyendo presa del pánico. Desde que Brian se enteró de que estaba enfermo, nunca volvió a verme. Quizás sabía cómo me sentía, o quizás no quería que lo viera en tan lamentable estado. Oí que su hermano mayor los echó de casa a él y a su madre, sin darles ni un céntimo. Al final, Henry aún sentía un profundo cariño por la mujer que más amaba y por su amado segundo hijo. Oí que se arrepintió e incluso quiso recuperar el control del grupo. Pero ya era demasiado tarde. Su hijo mayor llevaba mucho tiempo infiltrando a su propia gente en las altas esferas. Aprovechando esta oportunidad, se apoderó rápidamente de toda la junta directiva y por ende, de todo el grupo Xiao. Gastó una fortuna manteniendo a Henry en un hospital privado. Todos lo elogiaban por su dedicación filial, pero todos sabían que era una especie de arresto domiciliario. El cambio de poder era total, la era de Henry había terminado para siempre. Ya no podía proteger a la mujer y al hijo que amaba. Mientras tanto, Brian no solo fue expulsado, sino que también contrajo esta enfermedad. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El tratamiento no era nada efectivo. Escuché que esta enfermedad, en sus etapas finales, puede incluso invadir los huesos y el sistema nervioso central, con el potencial de ser mortal. Tras perder su reputación y su carrera, también perdió la salud. Lo perdió todo de la noche a la mañana. ¿Cómo pudo alguien que alguna vez fue considerado un niño de oro resistir semejante golpe? Sus amigos suspiraban por lo miserable que se había vuelto su vida, pero cuando lo vi con mis propios ojos, mi corazón se convirtió en un mar de emociones. De principio a fin, todo fue decisión suya. Solo él podía asumir las consecuencias. Cuando el lago del parque empezó a descongelarse, recibí una cita de la central. La empresa matriz había establecido una sucursal en Italia y esperaba que asumiera el cargo de director general de la nueva empresa. Lo pensé durante varios días y finalmente acepté. Siempre había centrado mi vida en Brian, pero ahora que todo ha terminado, es hora de empezar una nueva vida. Mientras el avión volaba sobre las nubes, miré por la ventana. Innumerables puntos de luz en el suelo se unía formando un vasto mar, como un campo de estrellas que se alzaba desde la tierra. Pronto esas estrellas se detuvieron y fueron engullidas por las nubes. Tras un momento de confusión, ya no se veía nada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera a abrir los ojos. Un rayo de luz naranja entraba por la ventana. Giré ligeramente la cara. Afuera, un amanecer radiante, la noche había quedado atrás por completo, y los rayos de luz se abrían paso entre las nubes, colándose con entusiasmo por la pequeña ventana, cayendo cálidamente sobre mí. Sonreí y saqué mi teléfono para capturar el momento. Amaneció.